Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Y hoy que es un día festivo, pero me encanta de todas maneras. Yo creo que es más importante este conocimiento que no hacer nada. Hoy es lunes 8 de junio de 2015, 8 de junio. El programa es el número 1018, 18. Ay, María, da gusto, da gusto, da gusto. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias, gracias, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos hablando de las cartas desde la tierra, escritas por el enorme, el grandísimo cuentista norteamericano Mark Twain. ¿Ya buscaron qué escribió? ¿Cómo se llamaba? Mark Twain era su seudónimo. Esta es la segunda entrega, carta número 4. Sigamos con las curiosidades bíblicas. Naturalmente ustedes pensarán que la amenaza de castigar a Adán y a Eva por su desobediencia no habrá sido mantenida en vista de que no se habían creado a sí mismos ni su propia naturaleza ni sus propias debilidades y por lo tanto no podían ser responsables de sus actos frente a nadie. Les sorprenderá saber que la amenaza fue verdaderamente mantenida. Adán y Eva fueron castigados y todavía hoy en día hay defensores de ese crimen. La sentencia de muerte fue ejecutada. Como podrán notar fácilmente, la única persona responsable de la falta cometida por la pareja no tuvo ningún castigo y más aún se convirtió en verdugo de los inocentes. En las esferas celestiales podríamos burlarnos de esta clase de moralidad, pero no sería amable hacerlo en la tierra. Muchos hombres sobre la tierra poseen la capacidad de razonar, pero no lo usan en materias religiosas. Voy a repetir esa frase. Muchos hombres sobre la tierra poseen la capacidad de razonar, pero no la usan en materias religiosas. Los intelectos más iluminados les dirán que cuando un hombre ha procreado un hijo, el padre está moralmente obligado a cuidarlo con ternura, a protegerlo de las heridas y las enfermedades, a vestirlo, nutrirlo, a soportarle los caprichos, a no ponerle la mano encima, a no ser como gesto de afecto o por su propio bien, y nunca, en ningún caso, a infligirle alguna crueldad arbitraria. Infligir. La forma en que Dios trata día y noche a sus hijos es todo lo contrario, y sin embargo esos mismos intelectos iluminados justifican con calor tales crímenes, los perdonan y los excusan y más aún rechazan indignados que se consideren crímenes cuando es Él quien los comete. Allá donde ustedes leerán esta carta no hay nada que se aproxime a la mente humana. Así pues, que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso terrenal y por lo tanto los asesinó por el simple motivo de que desobedecieran una orden que él no tenía ningún derecho a dar. Pero la cosa no paró ahí. Como verán, Dios tiene un código moral para sí mismo y otro muy distinto para sus hijos. Les exige a estos que traten con justicia y con suma bondad a los pecadores y que les perdonen no una vez sino 70 veces 7. Pero Él no trató a Adán y a Eva con bondad ni con justicia. No perdonó ni siquiera el primer pecadito a esta parejita de jóvenes inexpertos e inocentes. Hubiera podido decirles, por esta vez no los voy a castigar, ya que lo han vivido, los voy a poner a prueba nuevamente. Interesante. ¿Qué va? Al contrario, decidió castigar no solo a ellos dos, sino incluso a los hijos de ellos por toda la eternidad, por una culpa cometida por otros mucho antes de que ellos hubieran nacido, por haber comido una manzana.
Y todavía hoy los sigue castigando. ¿Con suavidad? Claro que no, de una manera atroz. Ustedes pensarán naturalmente que un ser que se porta como este no debe ser muy amado entre los hombres. Ni se lo imaginen. El mundo lo llama justo, magnánimo, virtuoso, bueno, misericordioso, clemente, bondadoso, compasivo, ecuánime, aquel que es todo amor, fuente de toda verdad y de toda moral. ¿Cuántos nombres? Y semejantes sarcasmos se repiten todo el día por el mundo entero, pero no son sarcasmos deliberados, no los dicen con toda seriedad y los pronuncian sonriendo, con los ojos cerrados y las palmas extendidas y juntas en señal de piedad. Así la primera pareja fue expulsada del Edén bajo una maldición de Dios, una maldición eterna. No fue por un mes, un año, eterna. Habían perdido todos los placeres que poseyeran antes de la caída y sin embargo eran ricos porque habían ganado uno que valía por todo el resto. Conocían el arte supremo. La practicaban con diligencia y se sentían plenos de satisfacción. La deidad les ordenó practicarlo. Ellos obedecieron esta vez, pero fue afortunado que no se les prohibiera, pues lo hubieran practicado de todas maneras, aunque lo hubieran prohibido 1000 deidades. Vinieron las consecuencias con el nombre de Caín y Abel. Y estos tuvieron hermanas, y supieron qué hacer con ellas, y por lo tanto hubo nuevas consecuencias. Caín y Abel engendraron varios sobrinos y sobrinas, estos a la vez engendraron primos segundos. En este punto, la clasificación de los parentescos comenzó a hacerse difícil y se abandonó la idea de mantenerla. La grata tarea de poblar el mundo continuó de una época a otra y con la mayor eficiencia, porque en esos días dichosos los sexos todavía eran eficientes en el arte supremo, cuando en verdad deberían haber muerto 800 años antes. El sexo precioso, el sexo amado, el sexo bello estaba entonces manifiestamente en su apogeo, pues atraía hasta a los dioses. Dioses verdaderos bajaban del cielo y pasaban momentos de goce delicioso con esos cálidos pimpollos jóvenes. La Biblia lo cuenta. Mediante la ayuda de estos visitantes extranjeros, la población aumentó hasta completar varios millones. Pero fue una desilusión para la deidad. Estaba descontento con su moral, que en ciertos aspectos no era mayor que la suya propia. No era mejor que la suya propia. En realidad era una imitación descomedidamente buena de la suya. Decidió que el pueblo era totalmente malo y como no sabía de qué modo reformarlo, juiciosamente decidió abolirlo. Esta es la única idea realmente superior y evolucionada que le acredita su Biblia y hubiera establecido su reputación para siempre si se hubiera mantenido firme y la hubiera realizado. Pero siempre fue inestable, excepto en su propaganda, y su buena resolución cedió. Se sentía orgulloso del hombre, era su mejor invento, su favorito después de la mosca común, y no podía soportar la idea de perderlo del todo, así que finalmente decidió salvar a unos ejemplares y ahogar el resto. Nada pudo ser más típico de él. Había creado a todos esos seres infames y solo él era responsable de su conducta. Ni uno de ellos merecía la muerte, pero extinguirlos era una buena política, principalmente porque al crearlos había cometido el crimen maestro y estaba claro que al permitirles que siguieran procreando agrandaría ese crimen. Pero al mismo tiempo no podía haber justicia, equidad ni favoritismo alguno. Debían ahogarse todos o ninguno. No. Pero él no quiso eso. Tuvo que salvar media docena y poner a prueba la raza una vez más. No podía prever que se corrompieran de nuevo, porque él es sapientísimo solo en la propaganda. Salvó a Noé y a su familia e hizo arreglos para eliminar el resto. Él diseñó el arca, aquí hay una tilde. Él diseñó
cometió un grave error. Ahora sí diseñó. Él diseñó el arca y Noé la construyó. Ninguno de los dos había hecho un arca antes, ni sabía nada de ellas, y así que tenía que esperarse que el resultado fuera algo inusual. Noé era un campesino, y aunque sabía qué requisitos debía satisfacer el arca, era absolutamente incapaz de decidir si estaría, y este documento tiene como 10 años, si estaría del tamaño suficiente, y no lo era, para cumplir las necesidades, de modo que no se aventuró a dar consejo. La deidad ignoraba si era lo suficientemente grande, pero corrió el riesgo y no tomó las medidas adecuadas. Al fin de cuentas, la nave resultó demasiado pequeña y el mundo sigue sufriendo las consecuencias. Noé construyó el arca. La construyó lo mejor que pudo, pero olvidó la mayoría de los detalles esenciales. Escuchen, no tenía timón, mástiles, velas, brújula, bombas, carta marina, ancla, barquilla, luz o ventilación, y en cuanto al espacio para la carga, que era lo principal, cuanto menos se diga al respecto, mejor será. ¿Cómo les parecen las guayabitas? Tenía que permanecer 11 meses en el mar, por lo que necesitaba 2 veces su volumen de agua potable. 2 veces, por lo menos. No podía utilizar el agua exterior, la mitad sería agua salada, y ni los hombres ni los animales terrestres podían beberla. Debía salvarse un ejemplar de hombre y también ejemplares de los demás animales. Ustedes tienen que comprender que cuando Adán comió la manzana del jardín y aprendió a multiplicarse y repoblar, los otros animales también lo aprendieron. También aprendieron el arte observando a Adán. Fue muy inteligente de parte de ellos, muy habilidoso, porque sacaron provecho de la manzana cuando valía la pena sacarlo, sin probarla ni castigarse con la adquisición del desastroso sentido moral, padre de todas las inmoralidades. Carta número 5. Y un pequeño sorbo. Noé comenzó a seleccionar a los animales. Debía haber una pareja de cada especie de criatura que caminara o se arrastrara, nadara o volara en el mundo de la naturaleza viviente. Solo podemos decir el tiempo empleado y su costo, pues no hay registro sobre esos detalles. Cuando Símaco hizo los preparativos para iniciar a su joven hijo en la vida adulta de la Roma imperial, envió hombres a Asia, África y a todos los lados a cazar animales para las luchas en el circo. 3 años emplearon estos hombres en reunir los animales y llevarlos a Roma. Solo cuadrúpedos y yacarés. Busquen qué es un yacaré, con Y, yacaré. Ya se sabe, nada de aves, serpientes, ranas, gusanos, piojos, ratas, pulgas, garrapatas, arañas, moscas o mosquitos. Nada más que los simples cuadrúpedos y los yacarés comunes, y ningún cuadrúpedo excepto los que luchaban. Y sin embargo, fue como les dije, llevó 3 años reunirlos, y el costo de los animales y el transporte y la paga de los hombres sumó lo que hoy podríamos calcular en $4,5 millones de dólares. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos animales? No lo sabemos, pero fueron menos de 5,000, pues ese fue el mayor número que se alcanzó para los espectáculos romanos, y fue el emperador Tito, no Símaco, quien lo logró, comparados con lo que se comprometió a hacer Noé. En cuanto a aves y bestias, seres de agua dulce, tenía que reunir 146,000 clases. 146,000 clases, y de insectos más de 2 millones de especies. Difícil es atrapar a miles y miles y miles de estos bichos, y si Noé no se hubiera dado por vencido y renunciado, todavía estaría en la tarea, como solía decir Levítico. Pero no quiero decir que abandonó. Juntó tantos seres como podía alojar y luego se detuvo. Si hubiera conocido la realidad desde el principio, hubiese sabido que lo que se necesitaba era una flota de arcas.
pero él ignoraba cuántas clases de animales existían, al igual que su jefe. Así que no incluyó a ningún canguro, zarigüeya, monstruo de Gila, un ornitorrinco, y le faltaron una multitud de criaturas indispensables que el amante creador había dispuesto para el hombre y a las que había olvidado al internarse ellas en una parte de este mundo que él nunca había visto y de cuyas actividades no estaba enterado. Y así, todas estas especies se libraron por poco de perecer ahogadas, escaparon solo por accidente. No hubo agua suficiente como para cubrirlo todo, solo alcanzó para inundar un pequeño rincón del globo. El resto del territorio se desconocía en ese entonces y se suponía inexistente. Sin embargo, lo que Reali finalmente decidió a Noé a quedarse con las especies suficientes desde el punto de vista estrictamente práctico y dejar que los demás se extinguieran fue un incidente ocurrido en los últimos días. Por fin partió Noé, y justo a tiempo porque al alcanzar el arca, la línea del horizonte llegaron los monstruos. Simios grandes como elefantes, ranas semejantes a vacas, un megaterio y su harén increíblemente numeroso, saurios y saurios, grupo tras grupo, especie tras especie, familia tras familia, uniendo sus lamentaciones, y la de multitud de padres y madres que lloraban y asustaban a los pequeños que se aferraban a las rocas barridas por las olas bajo la lluvia torrencial. Elevaban sus plegarias al ser inmensamente justo e inmensamente misericordioso, que nunca había respondido a una plegaria desde que esos peñascos se formaron por la acumulación de un grano de arena tras otro, y que seguiría sin responder a una sola de ellas cuando los siglos los hubieran convertido en arena otra vez. ¿Ustedes imaginan esa multitud de personas rezando? Y se iban a ahogar. ¡Wow! Carta número 5. Desde la aurora de la creación, el Señor había previsto que Noé, alarmado y confundido ante la invasión de los prodigiosos futuros fósiles, huiría al mar prematuramente, dejando atrás un mal inapreciable. Noé podría contraer enfermedades y podría contagiarlas a las nuevas razas humanas a medida que éstas aparecieran en el mundo, pero le faltaría lo mejor, la fiebre tifoidea. Un mal que, si las circunstancias son especialmente favorables, puede arruinar a un paciente por completo sin matarlo. Tal vez pueda incorporarse nuevamente con largas expectativas de vida, pero sordo, mudo, ciego, inválido e idiota. La mosca es su principal agente y es más competente y calamitosamente eficaz que todos los otros distribuidores del flagelo juntos, y así preordenada desde el principio. Esta mosca no embarcó con el fin de buscar un cadáver con tifoidea, alimentarse de su podredumbre y untarse las patas con los gérmenes para transmitirlos como tarea permanente al mundo repoblado. Y así, en los siglos transcurridos desde entonces, billones de lechos de enfermos se han surtido por esa mosca que ha invadido billones de cuerpos en ruinas a arrastrarse por la tierra, y ha reclutado cadáveres para llenar millones de cementerios. Es muy difícil comprender la naturaleza del Dios de la Biblia, tal es la confusión de sus contradicciones. Con la inestabilidad del agua y la firmeza del hierro, una moral abstracta y de bondad santurrona, compuesta de palabras, y una moral concreta infernal, expresada en actos, con mercedes pasajeras de las que se arrepiente para caer en maligna crueldad permanente. Sin embargo, tras mucho cavilar se llega a la clave de su naturaleza, se puede por fin entenderla. Con una franqueza juvenil, extraña y sorprendente, él mismo nos da la clave. Son los celos. Y está en el Decálogo. Miren el 2.
Mis queridos amigos, imagino que esto les dejará sin aliento. Ustedes saben, porque yo se los he dicho en una carta anterior, que entre los seres humanos los celos están claramente considerados como un defecto, una de las marcas distintivas de todas las mentes pequeñas y de la cual hasta la más pequeña se avergüenzan. Niegan mintiendo si les causa de tal debilidad, pues la acusación hiere como un insulto. Los celos, no lo olviden, recuérdenlo, son la clave. Con esta clave llegaremos con el tiempo a comprender a Dios. Sin ella nadie puede enfrentarlo. Como he dicho, Él mismo exhibe esta clave de modo que todos puedan conocerla. Cándida y sinceramente dice con el mayor desembarazo: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y lo dicen en dos ocasiones, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 del libro de la Biblia. Es decir, el Decálogo tiene dos versiones, una Éxodo 20 y otra Deuteronomio 5. Es solo otra forma de decir yo, el Señor tu Dios, soy un pequeño e inseguro Dios, un Dios que como cualquier hombre se preocupa por las cosas pequeñas. Él advertía, no podía soportar la idea de que ningún otro Dios recibiera una parte del homenaje dominical de esta cómica e insignificante raza humana. Lo quería todo para sí, lo valoraba, para él representaba riqueza, exactamente como las monedas de plata para los zulúes. Pero esperen, no soy justo, no lo presento como es con exactitud. El prejuicio me ha llevado a decir lo que no es cierto. No dijo que quisiera el total de las adulaciones y alabanzas, no dijo que no estuviera dispuesto a compartirlas con otros dioses. Lo que dijo fue: no pondrás a otro Dios antes de mí. Es algo muy distinto y lo coloca en una mejor posición, lo confieso. Quería ser considerado un igual. Sobre esto insistió en el más claro de los lenguajes. No permitiría otros dioses ante él. Podían marchar hombro con hombro, pero ninguno de ellos podría encabezar la procesión ni reclamar para sí el derecho de hacerlo. ¿Creen que pudo mantenerse en esa recta y honorable posición? No. Podía aferrarse a una mala determinación para siempre, pero no podía mantener una buena ni por el plazo de un mes. Gradualmente descartó esta y con frialdad reclamó ser el único Dios del universo. Como decía, los celos son la clave. Están presentes a través de toda su historia en lugar prominente. Son la sangre y los huesos de su naturaleza, la base de su carácter. Una insignificancia puede destruir su compostura y desordenar su juicio si despierta sus celos. Y nada excita esta característica suya tan rápida y seguramente y en forma tan exagerada como la sospecha de que se avecina la competencia. El temor de que si Adán y Eva comían del árbol de la sabiduría llegarían a ser como dioses, lo puso tan celoso que su razón se vio afectada y no pudo tratar a esos pobres seres con justicia o caridad, ni siquiera refrenarse de tratar a su inocente posteridad en forma cruel y criminal. El ser humano es una máquina automática. Está compuesta por miles de mecanismos delicados y complejos que desempeñan sus funciones con armonía y perfección, de acuerdo con las leyes pensadas para su gobierno y sobre las cuales el hombre no tiene poder, ni autoridad, ni control. Para cada uno de esos miles de mecanismos, el Creador ha planeado un enemigo cuya función es acosarlo, atormentarlo, perseguirlo, afligirlo con dolores y miserias, hasta la destrucción final. Nada se le ha pasado por alto. Todo ha sido divinamente planeado. Wow. Desde la cuna hasta la tumba, estos enemigos están alertas, no conocen descanso, ni noche, ni de día. Constituyen un ejército organizado, capaz de sitiar y atacar, un ejército que está alerta, vigilante, ansioso, un ejército inmisericordia que no cede, que nunca da tregua.
Se desplaza en escuadrones, en compañías, en batallones, en regimientos, en brigadas, en divisiones de cuerpos de ejército. En ocasiones reúne sus fuerzas y marcha ferozmente contra la humanidad, la enfermedad. Esta es la fuerza principal, ingeniosa, devastadora. Ataca al niño que al momento de nacer Ataca al niño en el momento de nacer, le manda un mal tras otro, viruela, sarampión, tosferina, paperas, trastornos intestinales, dolores de dentición, escarlatina y otras especialidades infantiles. Sigue al niño hasta que se convierte en joven y le manda especialidades para esa época de la vida, y sigue al joven hasta la edad adulta y al anciano hasta la tumba. Enfrentados ante estos hechos, quieren tratar de descubrir cuál es el principal apodo cariñoso de este feroz comandante en jefe. Les ahorraré el trabajo, pero no se rían, es él, Padre nuestro que está en el cielo. ¡Wow! ¡Ay! Cometí un pequeño error, ya lo resolví. Es curiosa la forma en que trabaja la mente humana. El cristiano parte de esta premisa definida, radical e inflexible. Dios es omnisciente y todopoderoso. Siendo este el caso, nada puede suceder sin que Él lo sepa de antemano. Nada puede acontecer sin su permiso. Nada puede suceder si Él deseara evitarlo. Es evidente, ¿verdad? Torna al Creador responsable de todo lo que pasa, ¿no es así? El cristianismo lo acepta en la oración recordada más arriba. Lo acepta con sentimiento, con entusiasmo. Después de haber hecho responsable al Creador de todos los dolores, enfermedades y sufrimientos antes enumerados y que Él podría haber evitado, el inteligente cristiano lo llama mansamente Padre nuestro. Es como les digo, dota al Creador con todos los datos necesarios para crear un ser maligno y luego llega a la conclusión de que tal ser y su padre son la misma cosa. Sin embargo, niega que un loco malvado y el director de la escuela dominical sean en esencia lo mismo. ¿Qué les parece la mente humana? Quiero decir, en caso de que se les parezca, que la mente humana existe. Escuchen este correo que he recibido. Hola abuelo, tengo tiempo con que le estoy escribiendo un correo de agradecimiento y no había podido. Como dijo en su programa, si supiera que hoy fuera la última vez que lo voy a ver, me arrepentiría de no enviarle este correo, por eso hoy me di el tiempo para hacerlo. Le vengo escribiendo desde su programa cuando nos contó que tuvo una magnífica experiencia con el espíritu de sabiduría. A los 3 días de que le pasara, yo tuve una experiencia que le quería contar 3 días después de su video a mí durante un examen al cual no iba totalmente preparado, por noches de desvelo estudiando. Durante el examen invoqué al espíritu de sabiduría. No sabría explicarle con exactitud qué fue lo que pasó, pero sentí una energía pura, tan limpia, noble, que recorría todo mi cuerpo como si estuvieran recargando la batería de un celular. Cuando pude volver en mí, ya había acabado mi examen. Cuando me dan los resultados de ese examen fue espectacular. Un 10 de calificación. Fue una experiencia magnífica. Abuelo, su programa número 1000, algo espléndido. Le quiero dar las gracias, abuelo, porque usted ha sido un ejemplo para mí. Cuando sea grande quiero llegar a ser como usted, abuelo. Desde que empecé a ver sus videos, he crecido como persona, me he dedicado a cuidar no solo mi plano físico, sino también el mental y el espiritual. No tengo palabras para agradecerle, para hacerle entender lo grande que se ha vuelto en mi vida. Procuro ver diario sus enseñanzas que usted tiene para mí. Muchas gracias por eso. Abuelo, lo podrán echar de 3 radiolocutoras, posiblemente también lo echarán de internet, pero nunca lo podrán echar de nuestros corazones. Cuando le pasó lo de su cámara, me sentía
de entristecido el no poder ir a un banco y depositarle para que usted pudiera seguir haciendo nuestro programa. Sin embargo, usted lo dijo, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Así como usted nos dota con sus conocimientos, déjeme compartirle algo. YouTube tiene un medio por el cual le paga a los blogueros para subir sus videos a su plataforma. Le dejo unos links de información, 2 links. Continúa. Eso es por si en un futuro se llegase a necesitar. Por último, para ser lo más breve posible, querido abuelo, tengo 19 años. Los viernes, gracias a usted, son mis días favoritos. Los espero para descansar de la escuela, despejarme del trabajo, salir con mis amigos y ver su programa. Después de cada día de clase salgo corriendo de la facultad para la clase más importante del día, su programa. Y cuando me preguntan que a dónde salgo con tanta prisa, les digo que voy a que mi abuelo me cuente un cuento y me hable de todo un poco. Gracias por sus viernes, gracias por esos cuentos que enseñan, que hacen reflexionar y valorar las cosas. Gracias por volverse mi abuelo, simplemente gracias. Le deseo salud y prosperidad. También le quiero recomendar unos cuentos, reflexiones que encontré en internet y me da otro link. Estas son recomendaciones para sus próximos programas de los viernes. Gracias, su nieto. Y da el nombre. Qué hermosura. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Díganlo 300 veces al día. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Mañana martes, cartas desde la tierra. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo. Si hoy tienes un momento de rabia, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, como lo hizo este chiquillo, y cuéntale. Y si algo encuentras en tu relato contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.